Ok, entonces por favor saquen sus Biblias, hermanos, al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones se encuentra entre Jeremías y Ezequiel. El libro de Lamentaciones es quizás uno de los libros que más se ignora del Antiguo Testamento. Un libro corto, se siente como que si estás leyendo Salmos, pero es difícil de leer, es depresivo, hay mucha aflicción en el libro de Lamentaciones. El nombre lo dice. Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías, el llamado profeta llorón. Lo que lo llevó a escribirlo fue el evento más oscuro, el evento más difícil, más trágico y desastroso de la vida del pueblo de Dios, de Israel. En el año 586, el rey babilónico de Nabucodonosor atacó a Jerusalén. Eso lo pueden leer luego en 2 de Reyes capítulo 25 versículos 1 al 12. Y esto empezó con la coronación del rey Sedequías, un hombre muy joven que dice la escritura claramente que él hizo lo malo ante Dios. ¿Y cómo eso? Porque ya el pueblo de Israel había colmado la paciencia de Dios hasta cierto sentido, y él había indicado que en un momento, a su debido momento, él iba a disciplinar al pueblo de Israel. Lo que sucedió en este tiempo, en 586 antes de Cristo, fue que el rey Nabucodonosor de Babilonia atacó a Jerusalén. Y se acordarán que Jerusalén fue sitiada por el ejército de Babilonia. Quiere decir que fue rodeada por completo por el ejército, y por 2 años no hubo absolutamente nada que entró a Jerusalén y nada que salió de Jerusalén. Y por lo tanto hubo una escasez increíble de comidas, de alimentos y de bebidas. Por lo tanto, mucha gente murió en el pueblo de Israel. Al cabo de ese tiempo, el ejército de Babilonia entró y hicieron una brecha en la muralla que estaba alrededor de Israel. Y si tú sabes algo acerca de las ciudades antiguas en ese tiempo, es que la única línea de defensa eran las murallas de la ciudad. Por lo tanto, al abrir una brecha, básicamente todas las defensas de Israel, un pueblo que había sufrido ya hambre por 2 años, estaba completamente indefenso. Y no solo eso, que el ejército entró, destruyó todos los edificios, destruyó el templo, se robaron todo lo que estaba, todos los metales preciosos, el oro, la plata que estaba en el templo de Dios, y se lo llevaron para Babilonia. Ejecutaron a los líderes de Israel y al rey de Judá, a Sedequías, lo capturaron y lo torturaron horriblemente para humillarlo. Y con él el pueblo de Israel. Y al final de este ataque, lo que quedó en Israel fue un pequeño grupo de personas. Quedaron personas, hombres enfermos que no tenían la capacidad de ser útiles para los babilonios, quedaron mujeres y quedaron niños. A eso se le llamó el remanente. Jeremías, el profeta, estuvo entre ese remanente. Las lágrimas amargas no fueron ajenas para este hombre de Dios. Si hay alguien que conoce aflicción, si hay alguien que conoce sufrimiento, es Jeremías. Nosotros tenemos que prestar atención a lo que dice Jeremías.
Sin embargo, si alguien tenía justificación para amargarse en contra de Dios, después de haber pasado 40 años de su vida ministrando en el pueblo de Israel, predicando la palabra de Dios, tratando de advertirle al pueblo que era lo mejor para ellos era que cumplieran las demandas del pacto mosaico, porque si no iban a sufrir eventualmente la disciplina severa de Jehová. Pasó 40 años haciendo eso. Pasó 40 años predicando, lamentándose de que si Israel no se arrepentía de su idolatría, no se arrepentía de la corrupción que había en el pueblo en ese tiempo, que ellos iban a sufrir las maldiciones que Moisés había previsto. Y de nuevo, si alguien tenía una justificación para estar amargado en contra de Dios, si alguien tenía una justificación para deprimirse, era Jeremías. Digamos, viéndolo desde afuera, toda la labor de su vida fue como para nada. Pareciese que hubiese sido para nada, que hubiese sido en vano, en balde. ¿Por qué? Porque a pesar de haber pasado todo ese tiempo predicando la palabra de Dios, ¿cuál fue la respuesta del pueblo de Dios? Lo ignoraron. Y no solo lo ignoraron, sino que buscaron inclusive matarlo al profeta. Y entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer acerca de Jeremías es: ¿cuál fue su reacción al ver que lo que Dios había predicho que iba a suceder, sucedió? ¿Cuál fue la reacción del profeta al ver, aquí ya llegó todo lo que yo he pasado mi vida predicando? Y entonces nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo reaccionamos nosotros cuando a causa de nuestro pecado, a causa de nuestra terquedad, nosotros recibimos la vara de la disciplina de Dios? ¿Cómo debemos reaccionar nosotros, los que somos padres y los que somos madres, cuando nosotros vemos la rebeldía de nuestros hijos y vemos que justamente Dios los está disciplinando? Y Dios ha traído aflicción a sus vidas por su propia rebeldía. ¿Qué debe pensar una esposa cuando ve que su esposo está destruyendo su vida por su necedad? Y en el medio de esas situaciones, ¿qué debe aferrarse un cristiano? ¿Qué debe aferrarse un hombre y una mujer de Dios cuando ve que por sus propias concupiscencias, por su propio pecado, ha arruinado su vida? O como cuando los pecados y las concupiscencias de otra persona a la cual aman y quieren ver bien, pero ven que esas personas han destruido sus propias vidas y han quebrantado sus vidas como un pedazo, como una vasija de arcilla. Y eso es lo que nosotros vemos en este pasaje. Y esto es lo que nosotros queremos ver hoy. El pasaje nos ilustra cómo en el medio de la peor situación posible, como vamos a ver en un momento, de la disciplina de Dios, más la peor, la más severa, nosotros hay cosas en que nos debemos aferrar. Y esa cosa es lo siguiente, y es la naturaleza y el carácter de Dios. Eso lo decimos fácil, pero nuestra tendencia, estoy dispuesto a decir que tu tendencia, como es la mía, es que nosotros tendemos a fijarnos en nuestras circunstancias. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el plan que nosotros tenemos para salir de la situación en la que estamos? Pero el ejemplo que nosotros vamos a ver en Jeremías es que él no vio sus circunstancias. Y aún así, él tuvo una fe y una esperanza firme que fue más allá de la circunstancia. Y de hecho ese es el título para hoy. Es una esperanza firme que va más allá de las circunstancias. Y para eso, hermanos, vamos a leer Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Ahora, yo sé que es un pasaje que probablemente ustedes conozcan muy bien. Quizás es un pasaje que muchos se han memorizado y le ha traído mucho consuelo. Pero lo que yo quiero tratar de hacer hoy, hermanos, con el tiempo que tenemos, es que yo quiero mostrarles la importancia de este pasaje dentro
de su contexto original. Es decir, ver que no solamente este pasaje es algo que nosotros podemos recitar cuando tenemos necesidad, sino que es algo que nos muestra lo majestuoso de la bondad de Dios dentro de la peor situación posible. Así que leamos, hermanos, este pasaje, Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 24. Y dice de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Versículo 24, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Oremos. Señor, queremos venir ante tu presencia. Señor, queremos pedirte que tú obres en cada uno de nosotros. Estas palabras que acabamos de leer no solamente son palabras, no solamente es gramática, pero son palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto son palabras que han sido inspiradas para que traigan aliento al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios pueda ser instruido, para que pueda ser redarguido, corregido e instruido en justicia. Así que, Padre, yo te pido que para el corazón que viene atribulado, inclusive para el corazón que viene preocupado por las cosas del mundo, por el corazón que viene con una mente dividida, con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, yo te pido, Padre, que tú utilices esta palabra, Señor, para traer una palabra de aliento y una palabra de desafío a cada uno de nosotros. Señor, glorifícate a través de tu palabra. Santifica a tu pueblo mediante tu palabra, porque tu palabra es verdad. Que tu Espíritu Santo ilumine estas palabras para cada uno de nosotros conforme a la necesidad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Algo muy importante acerca de este pasaje. Obviamente todos conocemos y lo vimos viendo. Hay muchas canciones que han sido inspiradas por este pasaje. La canción el himno grande es tu fidelidad, es una respuesta a este pasaje. Pero si nosotros estudiamos y leemos el libro de Lamentaciones una y otra vez, nosotros nos damos cuenta que está escrito de una manera muy interesante. Piensa en una historia, piensa en una parábola de Jesús. El punch de la historia, es decir, el punto más importante de una historia, normalmente ¿en qué parte de la historia se coloca? Al final. Así es el caso de las parábolas. Jesús cuenta tus parábolas y al final Él dice una frase que resume la parábola y ese es el punch de la historia. Ese es el punto principal que la persona se debe llevar. Pero el libro de Lamentaciones no está escrito de esa manera. El punto de atención no está al final, sino que el punto de atención de este libro está justamente en el medio del libro. Entonces aquí tenemos 5 capítulos. Tenemos un capítulo, el capítulo 1, que habla, acompáñenme al capítulo 1. El capítulo 1 habla acerca de lo que hace aquí Jeremías es que él expresa su luto por la tragedia que ha sucedido. Veámoslo en capítulo 1, versículo 1 al 3. Escuchen y recuérdense en la introducción como hablé de lo que sucedió en Jerusalén. Y recuerden eso y leamos versículos 1 al 3 del capítulo 1. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Ahí se está refiriendo a
a la obsesión que tenía Israel con los reyes y los reinos alrededor de ellos, con Egipto, con Asiria, con Babilonia, etc. Dice, amargamente de en la noche, llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron y se le volvieron enemigos. Judá ha sido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Fíjense cómo aquí Jeremías está expresando de una manera profunda ese luto que él siente, esa aflicción por lo que sucedió en Israel. Y no termina allí, sino que en el capítulo número 2 ahora va a hablar. Esto es increíble, hermanos, como aquí Jeremías habla acerca de lo que él entiende fue la mano de Dios en todo esto que ocurrió. Lamentaciones capítulo 2, leamos algunos versículos de ese capítulo. Dice, empezando en el versículo 1, ¿cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión? Derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira. Fíjense cuántas veces dice la palabra ira a referirse de la ira de Dios. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. ¿Puedes sentir el peso de lo que está diciendo Jeremías? ¿Te parece a ti que esto es algo gozoso? ¿O aquí lo que estamos presenciando es una persona lamentándose profundamente por algo que él mismo nos enseña que Dios hizo a su pueblo? Capítulo 4 detalla de manera desgarradora lo que hizo el ejército babilónico. Ven conmigo a capítulo 4 y en el versículo 4. ¿Se acuerdan? Les recuerdo que Jerusalén fue sitiada por 2 años. Y fíjense lo que sucedió. La lengua, versículo 4, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Yo no sé si nosotros podemos pensar en una situación más desesperante y más triste que lo que está describiendo aquí Jeremías. Dice, los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Ven conmigo al versículo 10. Y te recuerdo, estos son una descripción literal de las cosas que sucedieron en Israel. Dice, y las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos. Léelo bien. Cosieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Podrías tú imaginarte una situación peor que esto? Te pido que tú consideres lo que para ti ha sido lo peor que ha sucedido en tu vida y lo compares con lo que sufrió ese pueblo en ese día. Ven conmigo al capítulo 5, así termina el libro de Lamentaciones. Porque aquí vemos que Jeremías está orando en nombre de Israel. Y está diciendo lo siguiente, ve por ejemplo capítulo 5 a partir del versículo 16, donde dice Jeremías, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros, porque pecamos, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión, es decir Jerusalén, que está asolado, es decir que terminó en ruinas. Zorras andan por él, mas tú, Jehová,
permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Y fíjense lo que dice en versículo 20. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado. Te has airado contra nosotros en gran manera. Repito, él dice al final, te has airado con nosotros de gran manera. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿le parece eso un final feliz? Entonces, el libro de Lamentaciones o es extraño y termina con una nota extremadamente miserable y deprimente, o hay algo distinto. Ahora, se habrán dado cuenta que leímos capítulo 1, 2, 4 y 5. Todavía no hemos leído capítulo 3. Y es que en el capítulo 3 resguarda un secreto, resguarda un tesoro que nosotros tenemos que descubrir. Entonces leamos el capítulo de Lamentaciones, porque ahora, capítulo 3, porque ahora vemos que Jeremías ya no está hablando, no está elevando una oración a Dios en nombre del pueblo de Israel. Vemos que él no está relatando lo que sucedió en Jerusalén. Lo que nosotros vamos a ver en Lamentaciones capítulo 3 es la experiencia de Jeremías mismo. Su experiencia individual. Cómo él se sentía. Él estaba derramando. Él abrió su pecho y sacó su corazón y lo derramó enfrente de Dios. Para expresar su depresión. Y yo no sé dónde tú te encuentras hoy día. Pero quizás tú hoy necesitas derramar tu corazón ante Dios. Quizás hoy tú sientes aflicción en tu corazón, sientes que no sabes qué es lo que está haciendo Dios en tu vida, te sientes decepcionado, te sientes desalentado y tú necesitas de una palabra de aliento. Y ese era el caso de Jeremías. Ese era el caso de Jeremías. Leamos el corazón de Jeremías, hermano. Lamentaciones capítulo 3. Él dice, yo soy el hombre. Ya no está orando en nombre de Israel. Está hablando de sí mismo. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿El enojo de quién? El enojo de Jehová. Dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Versículo 6. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mi cadena. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo. Acuérdense, él era el predicador del pueblo de Israel. Y dice, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días, me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Escucha la expresión y siente la aflicción de Jeremías. Mis dientes quebró con cascajo, es decir, con piedritas dentro en su boca. Me cubrió de ceniza. ¿Se acuerdan cómo Job se cubrió de ceniza? También Jeremías. Y dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Nosotros hoy en día le llevamos es una depresión completa. Esto suena como una persona que está a punto
de perder toda esperanza y a punto inclusive de tomar su propia vida. ¿No es así? Pero ocurre algo bien interesante. Ocurre algo maravilloso en el versículo 21. Porque en el versículo 21 cambia el tono de Jeremías. Y hermanos, este es el punch de la historia de Lamentaciones. Este es el punto principal del libro de Lamentaciones. Hay aflicción, depresión, hay luto en todo, hay tragedia en todo el libro, excepto acá. Es como que el escritor Jeremías sube la tensión y nos hace sentir de alguna manera más y más y más conforme vamos leyendo la aflicción y la tristeza que él sentía. Y después nos dice qué fue lo que lo sacó de esa tensión. Y después nos continúa de nuevo describiéndonos esa tensión para que en medio de toda esta tragedia nosotros podamos ver, en medio de esta oscuridad, tú y yo podamos ver un rayo de luz resplandeciente, blanca, en el medio de la oscuridad. Y es lo que él dice aquí. Dice versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón. En inglés dice, to this I recall to mind. Es decir, yo esto, lo que viene, yo lo traigo y me recuerdo y lo coloco en mi mente. Y dice, por lo tanto, esperaré. Se está refiriendo a tener fe en Dios. Entonces la pregunta es, hermanos, fíjense que hasta ahora, en el capítulo 3, Jeremías ha venido hablando de cómo él se siente. Está hablando de algo profundamente emocional. Pero en el versículo 21, él dice que hay algo que él tiene que recordarse. Hay algo que él tiene que poner en su mente. Y fíjense, entonces ya no está hablando de sentimientos ni de emociones, sino que él está hablando de educar a su mente. Él no está hablando, como dicen las películas de Hollywood, de seguir su corazón. Él está diciendo, yo le tengo que decir a mi corazón dónde tiene que ir. Entonces veamos qué es eso que él tiene que recordarse. Y es nuestro pasaje, donde él recuenta aquí 3 características, no de la circunstancia en donde él estaba, no de la miseria en la que se encontraba Israel, sino él recuenta 3 características de la esencia de Dios. 3 atributos de Dios que hacen que él pueda tener una esperanza firme más allá de las circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, después de una introducción de 27 minutos. Eso es lo que vamos a ver en el resto de nuestro tiempo. Entonces vamos a ver 3 atributos divinos que tú y yo debemos recordar para nosotros, que nuestra esperanza pueda ser afirmada, que sea sólida, que esté fundamentada e inquebrantable en el medio de quizás Dios nos esté disciplinando. Yo no sé dónde tú estás. O quizás simplemente Dios ha permitido que haya tragedia en tu vida. Dios está trabajando en ti. Quizás Dios te está arrancando de ti algo que tú te estás aferrando, que no es bueno para ti. Y Dios en su disciplina paternal quiere quitártelo. Quiere purificarte. Y va a doler. Y para ti va a sentirse como lo peor. Pero yo quiero que tú de aquí saques lo siguiente. Si Jeremías puede ver la luz en el medio de esta oscuridad tan miserable, entonces yo creo que nosotros podemos encontrar la luz en el medio de nuestra situación. Amén. Entonces veamos aquí, hermanos, que reconocemos que a veces Dios nos disciplina. Es decir, Él en su soberanía ocasiona dolor en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Con el objetivo de quitarnos el pecado, de santificarnos, de movernos, de moldearnos en la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que dice Hebreos 12:11, donde dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
La disciplina duele, hermanos. La disciplina causa tristeza. Sin embargo, dice el versículo, pero después da fruto apacible de justicia, es decir, rectitud, es decir, santidad, a los que con ella han sido ejercitados. Así que, hermanos, dejémonos que Dios nos ejercite hoy y nos prepare para esa prueba que quizás viene en nuestras vidas. Y la primera atributo de Dios que nos va a permitir tener esa esperanza firme, inquebrantable en el medio de, o a pesar de cualquier situación, va a ser la misericordia de Dios. Veamos en el versículo 24 de Lamentaciones capítulo 3 y la primera mitad del versículo 23. Lo leo de nuevo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Amén. Ahora, esta palabra que utiliza Jeremías, cuando él dice la misericordia de Jehová, es una palabra increíblemente poderosa en el Antiguo Testamento. Es la palabra que quizás algunos la hayan escuchado. Es la palabra Gesed. H o J-E-S-E-D. J-E-S-E-D. Gesed. ¿Qué significa esta palabra? Es la palabra que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para referirse a su compromiso, a su amor con el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan que cuando Él hizo su pacto con el pueblo de Israel, una de las metáforas que utiliza es que Él se casó con el pueblo de Israel? Y eso es un amor no como el de hoy en día que dejamos de querernos y nos divorciamos, sino que el Gesed de Dios es un amor que no cambia. No cambia, es un amor eterno. Y yo quiero que tú veas eso conmigo en este momento. En Segunda de Samuel, ven conmigo a Segunda de Samuel, capítulo 15, para que puedas apreciar conmigo ese amor de Dios al que se refiere Jeremías. Segunda de Samuel, capítulo 15. Y aquí vemos a David pronunciando una bendición a un rey extranjero. Y fíjense la bendición, su deseo para este rey extranjero. Él dice, versículo 20 del capítulo 15 de Segunda de Samuel, él dice, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y esto es lo que quiero que prestes atención, hermano. Porque él dice, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Esa palabra amor permanente es la misma que Jeremías utiliza en capítulo 3 para referirse a las misericordias. Entonces, cuando vemos nosotros misericordias en Lamentaciones 3, también se puede traducir como amor permanente. O también considera conmigo en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, te invito a que vengas conmigo para que puedas observar lo que significa la magnitud de lo que está diciendo Jeremías. Jeremías capítulo 31. Y en el versículo 3, Jeremías dice lo siguiente. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Él dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjense que aquí lo que está haciendo Jeremías es típico de los hebreos que dan dos líneas. Nosotros lo vemos en los salmos todo el tiempo. Son dos líneas que prácticamente dan la misma idea. Entonces, por un lado, él está hablando de un amor eterno y por el otro lado está hablando de misericordia. Entonces podemos entender que esa idea de Gesed, esa misericordia que habla en Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, es que Dios tiene un amor eterno, no es pasajero, no cambia con las temporadas, no cambia con sus emociones, sino que Dios ama eternamente a aquellos que ha decidido poner su amor en Cristo Jesús.
De hecho, esta palabra, ya volviendo a Lamentaciones, esta palabra es difícil de traducir, dicen los eruditos. Dicen que es un amor inquebrantable. Algunos dicen que es un amor con pega loca. Es decir, no se puede separar. Es un amor firme. La Nueva Traducción Viviente lo llama amor fiel, amor bondadoso. En inglés dice loving kindness. En la Nueva Versión Internacional dice gran amor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que una sola palabra en un lenguaje antiguo, hoy en día todos los traductores de la Biblia, todos los eruditas no saben cómo traducirla porque es una palabra que tiene tanto valor? Y tiene sentido porque esa es la manera que Dios ama. Dios no es sencillo como tú y yo. El amor de Dios es infinito, es inescrutable, es insondable, es imposible conocerlo de completo. Pero ese es el amor que Él tiene por ti si tú estás en Cristo Jesús. ¿Tú crees que se merece gloria y honor por eso? Y es un amor que es inmerecido. De hecho, los teólogos dicen que ese amor, esa misericordia, Gesed, que habla el Antiguo Testamento, es lo más cercano a lo que Pablo y los otros autores del Nuevo Testamento llaman gracia. Y fíjense, hermanos, que quizás, aunque no se ve muy claramente en el texto en castellano, lo pueden corroborar en algunas Biblias en inglés. Pero Jeremías, cuando él dice por la misericordia de Jehová, él está utilizando la forma plural de la palabra misericordia. Entonces, ¿eso qué importancia tiene? Bueno, quiere decir que cuando lo que Jeremías está tratando de recordarse y poner en su corazón, no es solo que Dios es misericordioso, sino que Dios ha mostrado su misericordia en su vida con obras específicas. Y ha sido una y otra vez. Entonces él está diciendo, son las misericordias, plural. Está recordando, está yendo al pasado y se recuerda de ellas. Eso también lo pueden ver en la Biblia de las Américas, donde dice que las misericordias del Señor jamás terminan. Lo veíamos la semana pasada, como Santiago lo pone, que decía que Dios es bueno y es bueno siempre y constantemente está proveyendo bondades a su pueblo. Y fíjense también que el versículo no termina allí. No solamente es que el amor de Dios es eterno, es inquebrantable, sino también que dice el versículo, porque nunca decayeron sus misericordias. Lo ven en la segunda parte del versículo 22. A pesar de que en la Reina Valera, al final del versículo 22, usa la palabra misericordia y la utiliza también al comienzo, esas dos palabras son distintas. La segunda palabra misericordias, se puede traducir también como la palabra compasión. Compasión. Entonces lo que se está refiriendo aquí Jeremías es que las compasiones del Señor jamás terminan. Ahora, piensa en todo, por eso pasamos tanto tiempo en la introducción acerca del contexto. Porque si alguien necesitaba compasión, si alguien estaba sufriendo, y por cierto, la palabra compasión significa sufrir con. La palabra compasión es con, y pasión es el sufrimiento, como la pasión de Cristo. ¿Se acuerdan esa palabra? Entonces, compasión simplemente significa sufrir con otra persona. Que el sufrimiento de otra persona también esté contigo. Y lo que él está diciendo es que en el medio de esa situación imposible en la que ellos se encontraban, Dios estaba con ellos, sufriendo con ellos también. Entonces fíjense que el Dios de Jeremías, y este es el Dios que tú y yo tenemos que tener, no es un Dios que está separado. No es un Dios indiferente. No es un Dios que simplemente creó el universo, así como una persona agarra el reloj y agarra el reloj y lo pone y lo deja allí, que ande solito. Eso no es Dios. Dios está con su pueblo y Dios siente ese dolor que su pueblo siente, Él también lo siente en sus entrañas. La palabra compasión allí, en el hebreo, tiene que ver con las entrañas. Yo no sé si alguna vez usted, cuando se siente nervioso, quizás cuando salió por primera vez con la que en ese tiempo era su novia, que usted se quería casar y sentía la primera vez salió, cuando fue a hablar para pedirle la mano en matrimonio y sentía aquí como maripositas en la barriga, ¿no? A eso se refiere el término en hebreo.
que Dios siente en sus entrañas lo que tú sientes. Y él dice, y eso nunca termina. Eso siempre es así. Ahora yo te pregunto, ¿es eso alentador? En la situación en la que tú te encuentras. Lo fue para Jeremías. Entonces, hermanos, aquí vemos preciosas demostraciones del amor de Dios. El hecho de que Él siente por nosotros y Él siente por ti ternura. Él siente compasión. Esa es la manera en que Él ama. Y no es que un día se siente el mal y se pone bravo y Él se separa y te rechaza, sino que ese es amor copega loca. Es permanente. Entonces yo te pregunto, ¿es ese el Dios que tú conoces? O cuando tú sientes la vara disciplinadora de Dios, se te olvida que Él te ama. Cuando estás afligido, ¿te deprimes, te desanimas o te recuerdas que Él te ama con ternura? Y yo quiero recordarte eso hoy. Porque si tú eres como yo, si tú eres débil como yo, eso es lo primero que se te olvida. Y yo quiero recordártelo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estas cosas recapacitarlas en nuestros corazones. Esa palabra que está en la Escritura, alguien tiene que ponerla en su corazón. ¿Quién lo va a hacer? ¿Lo vas a hacer tú? Te pregunto yo, cuando tú estás sintiendo esa disciplina, cuando estás sintiendo el hecho de que Dios está haciendo algo que te duele, ¿te desanimas o tú dices, Dios está obrando en mí? Número 2, veamos la fidelidad de Dios. Lo vemos en el versículo donde Él dice, después de haber explicado que sus compasiones son nuevas cada mañana, Él dice, grande es tu fidelidad. Versículo 23, segunda parte. Hermano, y esto es increíble porque aquí ya Jeremías no está hablando de Dios como una meditación. Él no está diciendo, grande es la fidelidad de Dios. Ahora Él está orando, Él se está dirigiéndose personalmente desde su corazón a Dios. Él está diciendo, grande es tu fidelidad. Entonces ya no es una meditación, ahora es una oración. Es algo personal, hermanos, y Dios es digno de que no solamente Jeremías, sino que tú y yo depositemos toda nuestra confianza en Él. Yo sé que pasan cosas en nuestras vidas. Yo sé que hay momentos inesperados que cambian todas nuestras circunstancias, pero sin importar lo que estemos pasando, sin importar lo que estemos sintiendo, sin importar lo que nosotros podamos pensar, Dios es fiel. Y entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros podemos confiar en eso? Yo no sé si tú eres como yo. Pero yo me regocijo si tú declaras que Dios es fiel. Pero mi corazón también pide, pero explícame por qué. Dame razones para confiar en la fidelidad de Dios. Y yo no sé si tú eres así, pero yo quiero darte un par de razones. Y una es la siguiente. La palabra fidelidad que Jeremías utiliza aquí es la palabra que comparte la raíz. Como la palabra hogar comparte su raíz con hogareño, la palabra fidelidad comparte su raíz con la palabra que en hebreo se traduce como verdad. En castellano no se parecen, pero en hebreo sí. Entonces, lo que quiere decir que Dios sea fiel es que lo que sea que sale de su boca es verdad. Es fidedigno, no hay error en lo que dice Dios. Por eso es que la palabra, nosotros decimos que la palabra de Dios es inerrante. No hay error en ella, en lo que dice. Entonces, quiere decir que si Dios hace una promesa, entonces se la va a cumplir. Porque si Él hiciera una promesa y no la cumple, ¿qué sería? Sería un mentiroso. Exactamente, hermano. Sería un mentiroso. Pero la palabra nos dice claramente que Él es fiel, es decir, Él es verdadero.
Esa es una razón para confiar en su fidelidad. Pero, sin embargo, si aún así, si solamente fuera que Dios es verdadero, nosotros tendríamos quizás una posibilidad de dudar de Él. Pero aquí hay otro, porque alguien te puede hacer una promesa y lamentablemente muchas personas hemos hecho promesas. En el momento que la decíamos, nosotros creíamos que era verdad, pero después no la cumplimos. Entonces hay otra característica de Dios que hace que nosotros podamos confiar en esa fidelidad, y es la siguiente: es el hecho de que Dios no cambia. Eso lo veíamos la semana pasada, amén, ¿se recuerdan? Entonces, Dios es inmutable. Malaquías 3:6 dice: yo, Jehová, no cambio. Yo no cambio. El Nuevo Testamento dice lo mismo, lo veíamos ayer, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero ven conmigo por favor a Números 23 para que nosotros podamos apreciar esa naturaleza de Dios que no cambia y de que es fiel. Números capítulo 23, versículo 19. Te invito a que vengas allí conmigo. Números 23. Aquí está Moisés hablándole al pueblo de Israel de nuevo, y dice lo siguiente, capítulo 23, versículo 19. Y así dice la palabra. Dice: Dios no es hombre para que mienta. Ahí vemos lo fidedigno que es, ¿verdad? Luego dice: ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí vemos su inmutabilidad. Él no cambia. Tú y yo sí. Pero Dios no, dice: Él no es hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Lo que está diciendo ahí es: si Él dijo, Él lo va a hacer. Y luego dice: y Él habló y no lo ejecutará. Hermano, es claro que nosotros podemos confiar en la fidelidad de Dios, no solo porque lo que Él dice es verdad y no está contaminado con mentira, y también porque el hecho de que Él no cambia. Amén. Y fíjense que en el contexto original, y siempre un hermano me preguntaba antes del servicio anterior de en qué consistía la predicación expositiva. La predicación expositiva, entre otras cosas, consiste en entender qué fue lo que el autor original le dijo a la audiencia original. Porque es importante, porque si no nosotros nos estamos inventando la interpretación. Nadie se quiere inventarse una interpretación. Hay que descubrir qué fue lo que el autor original quiso decirle a su audiencia original. Y en este caso queremos entender qué quiso decir Jeremías a ese pueblo remanente que estaba en Jerusalén. Entonces, ¿qué significa que Dios sea fiel para ellos? Bueno, significa dos cosas. Y yo quiero, una, es que si lo que sale de su boca es verdad, no solamente promesas de bendición, sino también promesas de maldición. Y tú dices: maldición, este hermano es hereje, tenemos que hablar con el hermano Martín para que ya no vuelva este hombre. No, bueno, espérenme, ténganme paciencia. Veamos Deuteronomio 28. Veamos Deuteronomio 28, donde precisamente Moisés habla con el pueblo y los confronta después de haber repetido la ley. Eso es lo que significa Deuteronomio, una segunda entrega de la ley. Entonces, en capítulo 28, vemos como él está hablando lo pueden ver en el título en su Biblia probablemente, al comienzo del capítulo 28, dice bendiciones de la ¿qué? De la obediencia, muy bien. Pero después nosotros vemos allí el título que está en el versículo 15, dice consecuencias de la desobediencia, ¿cierto? Pero ese título se queda corto porque no es solo consecuencias, sino que son maldiciones. Leamos una. Deuteronomio capítulo 28, versículo 49. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Y esto de nuevo es Moisés hablando al pueblo de Israel. Dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Ahora, ¿cuál es esa nación? ¿Cuál es esa nación
en el contexto de lo que acabamos de ver en Jeremías? Babilonia. Babilonia. Entonces él está diciendo de nuevo, versículo 49, Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila. Eso habla del poder del ejército. Nación cuya lengua no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Hermanos, esto fue algo para Israel. Eso no fue una sorpresa. Y muchas veces, hermanos, las advertencias que nos da el Señor en su palabra no deberían ser para nosotros sorpresa. Fíjense que en el versículo 64 continúa y dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, ni tus padres, al leño y a la piedra. Hermanos, Dios fue fiel simplemente por el hecho de que Él cumplió su maldición. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel. Pero no solo eso, porque aquí también nosotros vemos esa confianza de Jeremías en la fidelidad de Dios en otro aspecto. Y esto es lo que nos pasa a nosotros también, muchas veces nosotros vemos a nuestro alrededor la situación en que está nuestra familia, la situación en el trabajo, la situación en que como nosotros mismos nos sentimos y decimos: aquí no hay esperanza. Eso es lo que Jeremías pudo haber dicho. Y por lo que nosotros leímos probablemente fue lo que él en algún momento dijo. Pero él vio un rayo blanco resplandeciente de luz en el medio de la noche, de la oscuridad. Y es porque él estaba esperando que Dios cumpliera la promesa de que ese no era el fin de Israel. De que iba a haber un momento, de la misma manera que Dios hizo promesas a Abraham, a Isaac y a Jacob, iba a haber un momento en donde un rey, no como Sedequías, sino un rey, el Mesías, un Dios que él mismo iba a ser Dios, iba a ser un rey perfecto, iba a traer prosperidad al pueblo de Israel, iba a juzgar con toda justicia, con toda rectitud, y que iba a traer toda paz y prosperidad al pueblo de Israel en esta tierra. Y él estaba esperando el cumplimiento de esa promesa. Y esa promesa es lo que se cumplió en la primera venida y la futura venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, de esa misma manera, nosotros, viendo hacia atrás que Jesús vino en esa primera venida y Él vino a morir por nuestros pecados. Él vino a colgar su cuerpo en el madero, habiendo puesto sus pecados en su cuerpo. Él vino a morir en la cruz y vino a ser resucitado de la tumba, para que quedara vacía, para que todo aquel que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y no solo eso, no solamente Él ascendió al cielo, sino que Jesús un día, que solamente el Padre sabe, Él va a regresar. Entonces, de esa misma manera, hermanos, que nosotros vemos que Dios cumplió sus promesas de la venida del Mesías para redimir a su pueblo, porque todas las promesas del Antiguo Testamento se cumplieron en su primera venida. Hay más promesas que tienen que ver con su regreso y el futuro reino de Jesús. Y porque nosotros sabemos que Él cumplió todo lo que se había dicho acerca de su primera venida, sabemos que se va a cumplir todo lo que se ha predecido acerca de su segunda venida. Y eso entonces debe ser el sentimiento que nosotros debemos tener dentro de las cualquier circunstancia. Saber de que Jesús regresa y saber de que Él va con sus ángeles, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y para nosotros que estamos escondidos en Él, para nosotros que estamos unidos a Cristo, que hemos sido adoptados por el Padre, nosotros vamos a estar en su reino, con un cuerpo glorificado, completamente libres de todas las miserias de este mundo en que nosotros nos encontramos, completamente saludables, con un cuerpo glorificado, y vamos a poder adorarle a Dios,
vamos a poder obrar y trabajar para Él completamente sin ningún obstáculo. Y eso es lo que Él estaba viendo. Entonces, ¿qué nos advierte esto? Recordemos, ¿qué fue lo que llevó a Israel a esa miseria? Bueno, lo que los llevó fue que ellos estaban buscando el mundo. Ellos estaban buscando el mundo. Y eso nos recuerda a nosotros, Señor, de nosotros tener cuidado de coquetear con el mundo. Si Jesús es tu Señor, quiere decir que Él derramó su sangre por ti para que tú seas su posesión. Entonces, quiere decir que Él tiene el derecho de demandar todo de ti. Tu servicio, tu santidad, tu sacrificio, todo tiene derecho. Inclusive las cosas que quizás hay en tu corazón, de las que tú te aferras, que tú sabes que Dios quiere que tú abandones. Fíjense, tercero, volviendo a Lamentaciones, la tercera característica que aquí Él recuerda para poder tener esa esperanza firme en medio de su circunstancia es la suficiencia de Dios, la suficiencia de Dios. Ahora, ¿a qué me refiero con eso de suficiencia? Bueno, leamos el versículo, porque Él dice, mi porción es Jehová, mi porción es Jehová. Ese término porción es una expresión que tenía que ver con los judíos. ¿Cuál era la porción? La porción era que Dios había prometido la tierra prometida. Y en esa tierra Él iba a dividir la tierra por tribus, ¿verdad? Y cada porción, cada tierra que pertenecía a una tribu iba a ser dividida para cada familia. Y esa tierra para ellos era simplemente donde ellos podrían construir su casa, podrían hacer sus sembradíos, podían tener sus animales, el ganado. Básicamente le está diciendo, todo lo que mi sustento, todo lo que es mi alimento, todo lo que es esa seguridad que trae tener un terreno, es Jehová. Hoy en día podríamos decir, es la cuenta bancaria. Podrías tú decir, mi cuenta, Jehová es mi cuenta bancaria. Es Jehová mi seguro médico. Esa es la idea que está refiriendo aquí Él. Y tiene sentido, hermanos, porque Jeremías, y quizás tú te sientas de esa manera, Jeremías veía a su alrededor y ahí no había absolutamente nada. Y lo precioso es que Él está diciendo, inclusive que no hay nada, lo hay todo. Porque Jehová es mi porción. Entonces, para nosotros, hermanos, eso nos trae un desafío increíble, porque nosotros debemos aprender a decir, Jehová es mi porción. A ver, le pregunto yo a usted, nosotros nacemos sabiendo estar contentos con lo que tenemos, o nosotros nacemos estando descontentos o inconformes. Yo no sé usted, pero creo que un niño sale y ya no le gusta el toy, el juguete, y quiere otro. Y después quiere otro. Yo no creo que haya ningún niño que diga, oh, gracias por este toy, y juegue todo el resto de su vida nada más con ese toy. No creo yo. Entonces, hermanos, es algo que se enseña, algo que se aprende. Entonces, dejemos, hermanos, que Dios nos enseñe. Que Dios nos enseñe. Veamos cómo Pablo lo aprendió en Filipenses capítulo 4. Y ya, no se asusten, ya vamos terminando, ya vamos a aterrizar el avión. Yo sé que el hermano tenía por ahí una alarma y yo creo que le van a cobrar una multa al hermano, ¿no? $100. Ok, muy bien. Me parece bien. Lo ponen ahí para el fondo, para los niños, para los jóvenes. Entonces, veamos, hermanos, en Filipenses capítulo 4, miren cómo se expresa Pablo. Aquí se está refiriendo a ofrendas que le trajeron a él. Y dice, en gran manera me gocé en el Señor, versículo 10, capítulo 4, Filipenses. Me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y escuche, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Fíjense que dijo, he aprendido. Hermanos, esto se aprende.
Dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y no es eso, hermano, lo que está expresando Jeremías. Que a pesar de su situación, él aprendió que Jehová era su porción. Y no es esa la lección que nosotros necesitamos. Nosotros vemos la peor situación posible que tú te puedes imaginar. Y por eso pasamos el tiempo de leer bastante. No hay otra situación peor que te puedas imaginar. Y entonces no tiene sentido que la situación que tú y yo estamos pasando, nosotros podamos decir, mi porción es el Señor. No podemos decir nosotros, podemos con Pablo, no podemos aprender a decir, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, o es decir, he aprendido, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y cuál es el secreto que él aprendió? Él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea hambre, sea hambruna, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea abundancia o sea poquito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, al apóstol Pablo Dios le dijo, bástate mi gracia. Hermanos, y nosotros debemos aprender igual, tú y yo. Nosotros debemos aprender de que nosotros lo que nos trae a nosotros sosiego en nuestro corazón o tranquilidad y paz, no es que nos digan, oh, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer. No, el sosiego debe venir de orar, de venir a Dios y de que eso nos traiga paz. No de que mañana me van a llamar y me van a aprobar lo que yo siempre he estado buscando. O me va a llegar ese cheque que estoy esperando, sino decir, yo voy a orarle al Señor. Y eso para mí va a ser suficiente. Hermanos, humanamente, para concluir, Jeremías lo había perdido todo. 40 años de su vida y parecía que absolutamente había sido de balde. De balde. Pero él dijo, él vio a través de y vio más allá de sus circunstancias y él pudo tener una esperanza firme, porque dice, en Jehová yo esperaré. ¿Y qué fue lo que él vio? Él vio que Dios es amoroso, él vio que Dios es fiel y él vio que Jehová y Dios es suficiente. Eso es lo que tú y yo tenemos que ver. Oremos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos que tú nos amas con ese amor inquebrantable, con esa gracia que no hemos hecho absolutamente nada para merecerla, pero tú lo has hecho todo. Tu Hijo Jesucristo lo hizo en la cruz, lo hizo en el sepulcro vacío, y te agradecemos que Él vino a este mundo, cumplió todos los requisitos de la ley para todo aquel que en Él crea, que ponga su fe en Él, pueda tener esa rectitud. Te agradecemos, Señor, que mediante Él y su sacrificio, mediante Cristo, podemos ser tus hijos, ser adoptados, y a pesar de que nos disciplinas, a pesar de que pasemos por situaciones difíciles, que sentimos que nos estás arrancando y nos estás partiendo en dos pedazos, nosotros sabemos que tú nos amas, que tú eres fiel, de que tú lo que has prometido, de que nos vas a forjar en la imagen de Cristo hasta el día en que Él regrese. Sabemos que tú lo vas a hacer y vas a estar con nosotros. Has enviado tu Espíritu Santo para que no estemos solos, sino que estemos contigo, Señor Jesús. Y que tú, Señor, enséñanos a estar contentos, enséñanos a estar conformes, sea que tengamos mucho o tengamos poco, que nosotros podamos decir, bástate tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.